Volvemos con Transición Energética. Hicimos este pequeño break musical para poder darle lugar a Martín que se acomode. Martín Bronstein, investigador del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, CEPIS, a quien molestamos frecuentemente cuando pasa alguna de estas cosas que están ocurriendo ahora en el mundo, como este cimbronazo, este golpe de efecto tan grave en el sentido bélico y de cuestiones humanas, ¿no? Pero que tiene su repercusión directa con pocos conflictos en el tema energético. Una primera reflexión de qué te hace pensar esta situación a nivel global. A ver, siempre la historia de la geopolítica mundial estuvo vinculada a la energía. ¿Qué pasa? Hoy cada vez más el mundo está integrado energéticamente. Los recursos energéticos se transportan a lo largo y ancho de todo el planeta. Entonces, cada situación o episodio geopolítico tiene un impacto directo. Y lo que está pasando, y justamente lo que está pasando acá, ahora en Irán, en la guerra de Medio Oriente, no es casualidad, también toca a la principal región productora y sobre todas las cosas y exportadora de hidrocarburos a nivel global. Contanos algunas cifras que están dando vuelta en los últimos días de por qué es tan importante la región. Y yo te quiero aclarar algo que es importante. Históricamente la crisis siempre fue petrolera, por justamente el estrecho de Hormuz, ahora que vamos a contar, pero ahora también es del gas, a partir del desarrollo del GNL. Algunas cifras: el 20% del transporte de petróleo a nivel global atraviesa el estrecho de Hormuz, que es una franja de agua escueta de poco más de 30 kilómetros de ancho, por la cual transcurren aproximadamente poco más de 20 millones de barriles día. Para que tengan una idea, el mundo consume 101 millones de barriles por día. Pero además, lo crítico es, hay algunos países que son grandes productores como Estados Unidos, pero lo consumen in situ. Los países de Medio Oriente, además de ser grandes productores, son sobre todo grandes exportadores. Entonces, haber taponado este flujo de transporte afecta lo que sería la economía mundial del petróleo. También quiero... Sí. Sí, porque esto tiene un efecto en los precios inmediato, ¿no? Esta acotación, este estrangulamiento de la oferta en un estrecho tuvo un impacto rápido. Muy rápido. Para que tengan una idea, el Brent, que es el crudo de referencia, que es del Mar del Norte, pero es el más utilizado a nivel global, subió un 15%, pasando de poco más de $70, hoy está cotizando en $84. Es un cimbronazo muy fuerte que... Vamos a ver, la gran incógnita es si se mantiene en el tiempo. También quiero destacar que la gran mayoría de este petróleo y el gas que circula a través de Hormuz va para Asia, no para Europa, no para Estados Unidos. Eso justamente vuelve a marcar un poco, como decía al principio, el tema de un mundo integrado energéticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que una afectación de un flujo de barriles de petróleo o de metros cúbicos de gas que está dirigido a Asia puede afectar el precio en Europa o en Estados Unidos. Antes de ir a la Argentina, comentame por favor el rol de China en esto, porque es el principal importador, ya había tenido una afectación con Venezuela, a la cual también le compraba petróleo. ¿Cuál es la situación que se puede ver en ese país? A mí particularmente me llama la atención la pasividad que yo estoy viendo de China. Yo esperaba ver una postura más agresiva, obviamente no bélica, pero sí más agresiva, aunque sea diplomáticamente. La realidad que llama poderosamente la atención. China hoy por ahora tiene una pequeña ventaja, que es el almacenamiento de crudo de China está bastante bien cubierto, no así el de Europa. Entonces tiene algo de margen esperando que esta situación se resuelva en el corto plazo. Pero particularmente me llama poderosamente la atención la pasividad de China ante este conflicto. Ya es una cuestión más geopolítica que energética, ¿no? Pero ¿te resulta casual que Estados Unidos se haya metido con dos países que son proveedores directos de China? Para nada. Era respuesta cantada, ¿no? Sí, para nada. Y de hecho, un poco la historia de Irán, si uno rebobina un poco, desde la década del 50, al principio de la década del 50, con el ascenso de Mohammad Mossadegh, que nacionaliza el petróleo, ¿quién lo voltea hace 73 años? La CIA. Bueno, después meten al Shah de Irán, que es un peón de Estados Unidos durante 26 años, hasta la Revolución Islámica, donde justamente se funda la República Islámica de Irán, los ayatolá toman el poder, y bueno, fue un tiempo donde Irán dispuso de sus recursos. Ahora estamos viendo que la historia se repite nuevamente, con Estados Unidos
como hegemón un poco de esto de lo que sucede en Irán. Tal cual. Mencionabas recién la situación en Europa, o mejor dicho, que no era un comprador directo, un afectado directo de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Después de lo que ha ocurrido con Ucrania, esa dependencia que tenía tan fuerte de Rusia, la decisión política de Europa de no depender más de ese gas, ¿cómo se fue reacomodando energéticamente el continente? Bueno, de Europa estamos hablando. Europa. Bueno, particularmente Trump es un vivillo en ese sentido porque le ha generado las condiciones para que Europa deje de comprar gas ruso. Antes de la guerra, para que sepan, se abastecía con un 40% de gas ruso, y ahora el principal abastecedor de gas de Europa es Estados Unidos, mediante contrato de GNL. Entonces, justamente, ha corrido el mercado ruso en favor del mercado europeo. Así que la dependencia de Europa no tiene recursos hidrocarburíferos en magnitud, ¿no? Como para abastecerse. Entonces, tiene una dependencia que es muy difícil de subsanar. Nos estamos yendo quizás por las ramas, pero comenteme algo de Europa, ¿cómo ve su futuro? El gas realmente es de transición para ellos, ¿cómo está viendo las renovables y a qué velocidad? Y cómo ahí sí te inserto en Argentina, tiene sus posibilidades. En Europa, sí, por supuesto, el gas es un combustible de transición, porque quieras o no, Europa es el continente, junto con China, que más inmersión de renovables está viendo. Pero tengamos en cuenta que, sobre todo, más allá del crecimiento del auto eléctrico, las renovables van al flujo eléctrico, y hay algunas cuestiones que todavía no se pueden resolver, se están resolviendo con almacenamiento, pero todavía es costoso. Entonces, que las energías renovables se transformen en energía firme de base, todavía estamos lejos, que represente más de un 50 o un 60% de la matriz. Entonces, Europa va a seguir necesitando del gas, y más también para la calefacción que se utiliza. Europa es un continente frío, así que vamos a ver la dependencia del gas, más allá del crecimiento de las renovables, por varias décadas. Vos que estás al detalle de lo que está ocurriendo en el mundo en materia energética, se dice que Estados Unidos está llegando quizás a su pico de producción del no convencional, que eso también genera cierto ruido en todo lo que estamos hablando. Sí, efectivamente, pero ojo, hay que tener en cuenta algo, el pico puede durar décadas. Es que el famoso pico oil que claro, lo estamos anunciando desde hace 20 años. Exactamente, podemos decir que se amesetó en el pico. Estados Unidos hoy está produciendo 13.600.000 barriles, bajó el último mes 100.000 barriles. Pero si se ameseta en esos altísimos volúmenes, para que tengan una idea, Arabia Saudita hoy produce 9 millones. Entonces, por lejos, Estados Unidos es el mayor productor. Si se logra amesetar en esos valores durante años, no es una mala noticia para Estados Unidos. Lo que tiene la particularidad de Estados Unidos, y ahora si querés nos metemos en Argentina, es que son formaciones no convencionales, el shale gas, shale oil, que requieren estar perforando permanentemente por las condiciones geológicas de la roca. Entonces hace que que serían los sweet spots, los puntos más dulces para perforar y que obtener mayor hidrocarburos, se estén agotando. Claro. Eso es lo que se está agotando en Estados Unidos. Entonces requiere mayor perforación, mayor inversión para extraer tal vez la misma cantidad de hidrocarburos. Algo que no está ocurriendo en Argentina, porque Vaca Muerta recién está empezando con su desarrollo, con algunos pozos que, si bien ya empiezan a tener cierta madurez, pero que hay mucho para perforar todavía en Vaca Muerta, y lo cual lo hace competitivo frente a como estás comentando, a un Estados Unidos que va a tener que hacer un poquito más de gasto para poder tener la misma productividad. Vamos a Irán entonces y la Argentina. ¿Todo esto cómo repercute en nuestro país? Lo primero que se te viene a la cabeza, me imagino, son los precios. Sí, obvio. A ver, en términos de exportación es positivo, no hay ningún tipo de duda, porque justamente el mundo está patas para arriba, podemos decir. Argentina es un país de paz, o por lo menos lo estamos viendo. ¿Qué quiere decir? Que es una región con un flujo confiable, tanto de gas como de petróleo. Entonces estamos parados en Neuquén, Vaca Muerta de Mendoza, Neuquén, pero sobre todo en la cuarta reserva de gas no convencional del mundo, de petróleo, y la segunda no convencional del mundo. Es un reservorio enorme de gas en una región segura, o sea que es una fuente confiable, que es una buena noticia de cara al futuro. En lo inmediato, también por supuesto, como vos bien mencionabas, el aumento de los precios del petróleo en más de $14 hace que hoy Argentina, para que tengas una idea, está produciendo 890.000 barriles día, de los cuales de Vaca Muerta proviene más o menos el 70%, y consume 550.000. O sea, tenés un saldo exportable de 330.000 barriles. Bueno, hasta hace unos días lo exportabas a 70, en unos días vas a exportar a 84. Entonces, económicamente es una buena noticia. El tema, la gran incógnita es, si esto se mantiene en el largo plazo, ¿va a tener algún impacto en el surtidor? El presidente de YPF dijo, por el momento no. Veremos si se mantiene, porque el crudo es el principal componente del precio de la nafta, ¿no? De los combustibles, nafta y gasoil.
Entonces, si se mantiene en el mediano y largo plazo, ya ahí veremos qué sucede, ¿no? Sobre todo en una empresa cuyo presidente resalta que su objetivo es la competitividad y la rentabilidad. Con precios retrasados no va a poder ser ni lo uno ni lo otro, ¿no? No, por supuesto, justamente ha habido una fuerte recomposición, un fuerte aumento del precio de los combustibles en los últimos años, lo hemos visto, y lo tienen, por lo menos eso es lo que enuncian desde el gobierno y desde YPF, que mantienen precios con valores internacionales, ¿no? Aparte es una captura de renta más que interesante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de financiamiento que tiene para los grandes proyectos, no solamente YPF, sino los consorcios que integra, ya sea el VEMOS, que está financiado buena parte, 2/3 con un banco, con una serie de bancos internacionales, pero le queda el GNL, que es el mayor de los desafíos que tiene la Argentina. En cuanto a eso, ¿cómo ves el mercado del GNL a futuro? Para el país, sí, mirándolo desde aquí. Lo veo bien, va a ser un desafío, El mundo, hasta lo que sucedió con Irán, estaba tranquilamente abastecido de gas, y esto justamente viene a dar un llamado de atención al mundo de que no es menor ser un flujo de gas confiable. Así que de cara al futuro, bueno, ahora se firmaron en los últimos días 2 millones de toneladas anuales con Alemania, pero todavía son volúmenes pequeños. Yo confío, y más con el aumento en la participación del gas en los próximos años, yo confío que Argentina tiene un potencial enorme para llevar adelante el GNL, ¿no? 2 millones de 24 que tienen estos proyectos en conjunto, producir por año, es un primer paso nada más, ¿no? Pero lo que hay que remar todavía es mucho. ¿Y la demanda global hacia dónde va? Porque me has decidido, Europa va hacia una transición donde quiere liberarse del gas, China está avanzando mucho en renovables, tiene que resolver esta cuestión de almacenamiento. ¿A quién le vamos a vender? Yo calculo que Europa y el mercado asiático son los dos mercados que afloran seguramente como los potenciales compradores del gas argentino en los próximos tiempos. Seguramente Asia, sobre todo después más de lo que está ocurriendo acá. Eso es fundamental, y también hacia la destreza corporativa de los propios dirigentes de las empresas en encontrar los mercados, ¿no? Se habla mucho también de los mercados emergentes, los productores emergentes, los nuevos productores. Me imagino Guyana, me imagino Brasil. ¿Cómo ves ese escenario también acompañando a la Argentina? Brasil, bueno, va bastante más adelante, ¿no? Sí, lo que es interesante por lo menos es que ahora empezás a escuchar de Argentina en los mercados internacionales y en los medios internacionales. Antes justamente se hablaba del crecimiento de la producción tanto de petróleo como de gas por fuera de la OPEP y jamás se mencionó Argentina. Ahora Argentina empieza a aparecer en los titulares, así que eso es una buena noticia. ¿Cómo lo veo? Por supuesto, Brasil está camino a transformarse en el quinto o cuarto productor mundial, sobre todo de petróleo, eso también hay que tener claro. Brasil, el presal brasilero, que es la producción en cuencas offshore, está fuertemente focalizado en petróleo. Entonces Argentina tiene un mercado ahí, eso también vale la pena mencionarlo. Y después Guyana también es una buena fuente, o va a ser una fuente interesante, ya lo está haciendo, pero se espera que produzca por lo menos 2 millones de barriles día. Hoy está en menos de 1 millón todavía, pero Exxon deposita muchas de sus esperanzas en eso. Así que yo creo que más con lo que está sucediendo, los productores de Sudamérica van a ganar cada vez más protagonismo en el mercado global. Qué caso interesante Brasil, ¿no? Como vos decís, un gran productor de petróleo, tan necesitado de gas como para darle competitividad a sus industrias, que no lo tiene pero lo reinyecta. ¿No? Sí, Qué distinto que no tenerlo. Y también algo crítico acá que Argentina lo ha no sufrido los últimos años, pero sí ha sido tapa diario, que es el tema del transporte del gas. Es crítico. Tal vez, por decir algo, puedo producir en el norte, en la cuenca del Amazonas, pero tengo que llevar a San Pablo, que es donde está la gran demanda. Bueno, es imposible es económicamente inviable hacer gasoductos de 3.000 kilómetros. Entonces, tal vez la posibilidad de que el gas de Vaca Muerta no solamente llegue al mercado europeo, al mercado asiático, sino que llegue a Brasil. A través de GNL, porque o pensás que hay todavía margen para discutir un gasoducto de 2.000 kilómetros de 3.500 millones de dólares hasta San Pablo. A ver, yo me genera la incógnita. Todavía no soy del todo pesimista, pero creo que la infraestructura, es verdad que hay que hacer obras, pero hay infraestructura
actual realizada como para llevar adelante, y creo que Bolivia en algún momento va a tener que empezar a dar el brazo a torcer, porque si no se va a quedar con caños vacíos. Claro, la cuestión de Bolivia que vos mencionás es que está cobrando mucho o quiere cobrar un FIT muy alto por ser el gasoducto de transición, de transporte entre la Argentina, el norte de Argentina y el sur de Brasil. Así es. Eso es una discusión que está prácticamente paralizada porque, como vos decís, no ha dado el brazo a torcer, quiere sacar rédito a su gasoducto, a una producción que se ha desbarrancado en los últimos años. Sí. El caso de Bolivia también es... Sí, lo que tiene es que hay que entender algo también. El recurso está o no está. O sea, uno puede invertir, pero si no hay recurso, en algún momento se acaba. Y la mayoría de los yacimientos de Bolivia son recursos maduros. No ha encontrado ninguna fuente nueva, confiable en ningún yacimiento que valga la pena y que permita compensar la caída de su producción. Es alarmante, tipo lo que ha caído hoy la producción de Bolivia. Ahí se refleja cuál es el costo de la no inversión en exploración. Sí. Es inmediato. En 10 años se quedan sin gas. Sí, a ver, cada caso es diferente, pero para tener claro, obviamente hay que estar perforando y explorando permanentemente. El nivel de reposición, de hecho, a nivel mundial, el nivel de reposición de reservas ha ido cayendo, y eso también es un llamado de alerta de acá a los próximos años, porque se ha estado descubriendo bastante menos petróleo, sobre todo, del que se ha encontrado. Entonces, eso también es un llamado de atención para los próximos años. ¿Qué analizás del precio? Lo último que es. Dale. ¿Qué analizás del precio del petróleo más allá de esta situación coyuntural? Pensábamos que venía un 2026 a la baja, 50 llegaron a decir algunos, 55, nos encontramos con unos 84, 85 hace unos días. ¿Y cómo se vincula eso con la sobreoferta que había hasta hace poco? Sí, había una sobreoferta aproximada de 3 millones de barriles, más o menos. El petróleo justamente se mueve muchísimo por demanda, oferta y por expectativas. Son los grandes componentes. Por lo menos el futuro inmediato va a ser en cuánto tiempo se termina de dirimir este conflicto. Si el bloqueo en el estrecho de Hormuz se propaga en el tiempo, más o menos se estiman que en 2 semanas los países del Golfo deberían empezar a cerrar la producción. Porque yo un yacimiento, si no puedo evacuar la producción, tengo que cerrarlo. Y cerrar y después reanudar la producción no es tan sencillo. Entonces, si este conflicto se mantiene durante un par de semanas o días, yo creo que el precio del petróleo se va a mantener también alto. Veremos, está muy determinado por lo que suceda en los próximos días con el conflicto en Irán. Vos sabés que ese era un debate que había estos días en los mercados, justamente si este conflicto iba a durar mucho o poco. En un principio se pensó, por la dinámica de las acciones, que el mercado lo veía para un corto plazo, y después se vio como que por ahí iba a durar más. Y yo te quería preguntar, no sé si tenés este dato, pero el tipo de cambio, el dólar, ¿no? La evolución del dólar index, este valor internacional del dólar, ¿puede incidir en la dinámica del petróleo para vos? Sí, obvio. Generalmente es uno de los valores. Hay muchos valores esto que hablábamos de expectativas, pero también hay muchos valores que justamente se toman en cuenta a la hora de la cotización del petróleo, y el valor del dólar sí lo es. Pero justamente hoy lo que es son diferentes momentos. Hoy el que está liderando claramente el ítem que está liderando la cotización del petróleo es el riesgo geopolítico, básicamente. Lo último que te consulto, hablamos del no convencional de la Argentina siempre como el primero, y el comercial viable de fuera de los Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cómo está desarrollándose el no convencional en otros países? No hay. No hay directamente. No. Justamente es Estados Unidos, y Argentina es el otro que está desarrollando ya no convencionales. Hay algo de no convencional en Europa, pero todavía está luchando justamente contra la opinión pública. Gran Bretaña prohibió el fracking hace poco, está viendo si vuelve o no. Estos eventos son un llamado de atención también a garantizarse justamente, por lo menos aumentar el flujo interno de producción. Entonces veremos qué sucede, pero en concreto nada por fuera de Estados Unidos y de Argentina. Bien, el próximo conflicto geopolítico va a ser también energético, entonces nos anticipás. Yo creo que siempre por lo menos tiene algún componente energético. Bien, esperemos que no ocurra y lo veamos por supuesto mucho más adelante. Martín, un gusto grande poder tenerte acá.